Prevenidos. Live. Buenas noches, amigos. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Gracias por acompañarnos como cada noche a las 7 en punto. El día de hoy vamos a conversar con dos miembros de la academia, dos maestros, dos pensadores, dos profesores, para abordar el tema de la política desde la academia, es decir, cómo es que la coyuntura política, cómo es que la situación política se puede ver, se puede analizar, cómo se puede reflexionar y qué se puede aprender y qué se puede llevar de la academia a la realidad y cómo nos puede servir los insumos, los instrumentos y las reflexiones que desde la academia se pueden originar para tratar de comprender, pero sobre todo para tratar de resolver los problemas que la política tiene de manera implícita. Pero antes de hablar con nuestros invitados, que son Miguel Ferré y Sandy Cáceres, vamos a comentar brevemente la situación coyuntural en un par de minutos. Como ustedes saben, nosotros siempre comenzamos por mencionar cuál es el estado de la pandemia en el mundo y en el Perú, cuál es la situación en la que se encuentra nuestro país en general con respecto a lo que está pasando en el mundo con el coronavirus. Ustedes pueden apreciar en este mapa de la Universidad de Johns Hopkins, al lado izquierdo, donde aparece el Perú en el lugar número 6, con 558.420 personas contagiadas de COVID-19. Si nosotros le damos una mirada a este cuadro, perdónenme que no lo haya tenido preparado, pero a veces las cosas se mueven un poco. Ahí está. Ustedes tienen este cuadro del worldometers.info, que yo también siempre les estoy mostrando como otra referencia. Ahí vemos al Perú en el 6º lugar claramente, con el número que les he leído, 558.420 infectados y lamentablemente 27.834 fallecidos. Sobre este tema de los fallecidos vamos a comentarlo en un segundo, pero antes solamente para mostrarles el diario El Comercio, el día de hoy, publica un reportaje que nos parece muy importante, sobre todo para que el presidente de la República lo lea. Y bueno, si también lo pueden hacer los ministros, seguramente al momento del Consejo de Ministros podrían decirle al presidente: presidente, ¿usted leyó El Comercio del día jueves? Porque ahí se están produciendo los contagios, no en las casas, presidente, sino en la entrega de bonos. Y quiero explicar por qué. Entrega de bonos genera otra vez confusión y colas. Sin protocolos, la ayuda de 760 soles al segundo grupo de beneficiarios, la mayoría adultos mayores, ocasiona enormes concentraciones afuera del Banco de la Nación. Desorden. Según la entidad bancaria, entre el 60 y el 70% de personas van a sus sedes porque no tienen claro el beneficio que les corresponde. MIDIS y Ministerio de Trabajo insisten en que sí hay campañas informativas, pero la gente prefiere ir al banco para confirmar. Y ahí están las personas por cientos, no en Lima, en todo el Perú. En todo el Perú. Y esto es algo que, por cierto, es sumamente contagioso, sumamente peligroso, sumamente indignante. Este es un video de hoy en la mañana que les quiero poner, dura muy poco, pero vean ustedes. A esta hora, a las 6:43, ya hay la cola de gente que está esperando. Se paró un poquito, ahí está. Las sillas es de pensión 65, por el promedio de edad que estamos viendo ahí en la pantalla, seguramente. ¿No? Y eso también no tiene ningún sentido. ¿Cómo van a hacer esperar así a los mayores? En la plena madrugada de invierno, ¿no? Así es. Y eso que son las 6:43. Esa fila se va a extender todavía aún más, si se puede, durante
la jornada del día de hoy. Y siempre nos preguntamos lo mismo, si ya a esta hora hay una gran cantidad de gente esperando ser atendida, ¿se darán abasto los funcionarios del Banco de la Nación que ya han denunciado los mismos usuarios? Hay 20 ventanillas, pero solamente están atendiendo 5. Esa es otra de las explicaciones que tiene que dar el Banco de la Nación. Nos vamos hasta Trujillo, porque... Claro, y toda la mañana, no solamente América Televisión, sino todos los noticieros, ustedes se vieron la carátula del Comercio, han estado dando cuenta de esta circunstancia, es decir, se va a pagar pensión 65, se va a pagar una parte del primer bono familiar, y como no se informa de manera adecuada, la gente se vuelca en mayoría a las oficinas de los bancos, que además han reducido también su atención a algunas horas, pero también a mucho menos oficinas. Entonces, la congestión que ustedes han visto se repite en Puno, en Huancayo, en Piura, en Chiclayo, en Arequipa, por cierto, en la ciudad de Lima, en diferentes distritos, y lo que tenemos es lamentablemente un foco de infección enorme. ¿Por qué le decía que si los ministros nos están viendo, le digan al presidente en el Consejo de Ministros que se olvide del domingo? Porque esta gente que está acá, se está contagiando ahí. Es un foco de infección tremendo, tremendo. Más bien deberían hacer que el domingo abran los bancos de la nación para que puedan atender a las personas. O sea, creo que el presidente tiene que hacer exactamente al revés de lo que está haciendo. Y esto tiene que ver, amigos, con políticas públicas, con decisiones. La política, cuando involucra decisiones mal tomadas, afecta a los ciudadanos. Por eso es que el día de hoy hemos querido hablar de si podemos sentarnos a estudiar, si podemos sentarnos a pensar, si podemos sentarnos a reflexionar sobre lo que la política tiene que ver con la cotidianidad en las personas. Y si cosas como las que hemos visto acá, que son malas decisiones, malas implementaciones, y todo el manejo de la pandemia es un eslabón de errores, si el estudio y la reflexión en la academia sobre estos temas nos puede traer una solución o nos puede traer una luz en esta oscuridad. Esto es muy importante. Entonces, por eso hemos invitado hoy día a Miguel Ferré y a Sandy Cáceres, que están con nosotros ya conectados, para conversar sobre esto. ¿Y por qué? Porque el PAT, que es el programa de alta dirección de la Universidad de Piura, una institución de enorme prestigio en el Perú y en el mundo, el PAT ha lanzado algo que me parece muy importante y muy oportuno, y de eso vamos a conversar el día de hoy. Quiero ponerles el brochure de este programa que se llama Fundamentos Políticos y Éticos. Pero no es una teoría, es al contrario, una reflexión en torno a la praxis. Y por eso es que yo los he invitado a conversar, porque tiene que ver, algunas preguntas que están planteadas acá, ¿cuál es la raíz de la crisis de institucionalidad en el Perú? ¿Por qué se cuestiona la democracia? ¿Qué debemos hacer los líderes de los sectores privados, públicos, para construir unidad y prosperidad en el país, etcétera? ¿Y por qué esto inclusive tiene más actualidad? O sea, ¿por qué parece que el PAT ha tenido una muy buena visión de una situación como esta, ¿no? O sea, ¿por qué es que esto tiene en este momento más relevancia? Porque el día de hoy, en el periódico Gestión, aparece algo que es muy interesante y que tiene que ver directamente con no sé si se ha puesto de acuerdo el PAT, vamos a preguntarle a Miguel y a Sandy ahora, pero la carátula del diario Gestión de hoy día nos dice algo muy interesante, no en la carátula, sino en la página número 2. Suben peruanos que se identifican con la derecha y caen los de la izquierda. Pero aquí hay una encuesta del Barómetro de las Américas y se refiere básicamente al apoyo a la democracia, se refiere a la tolerancia al cierre del Congreso y se refiere a los temas de la política. Es decir, en este diario, el día de hoy, se habla justamente que se está preguntando, se está encuestando a las poblaciones jóvenes en diversas partes de América Latina, también en el Perú, sobre qué pasa con la política.
Y lo que pasa con la política es que hay una enorme desconfianza, una enorme frustración. Y la pregunta es si desde la academia, esa es la pregunta, si desde la academia podemos hacer algo o está todo perdido. O sea, cerramos la puerta, apagamos la luz y nos vamos, o hay esperanza. Esa es la primera pregunta que yo quisiera hacerle a Miguel Ferré, que nos acompaña en esta noche. Miguel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. También Sandy, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar ambos conectados con nosotros. Comienzo con Miguel Ferré. Iba a decir con la tercera edad, pero te iba a decir por qué, Miguel, porque eres una persona que tienes una edad mayor, pero que estás mejor que cuando no había coronavirus. Discúlpame que te lo diga. Entonces, la pregunta que te tengo que hacer es, ¿quién te está tratando? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué se te ve también? La pregunta, antes de comenzar con el tema que te he preguntado, por favor. ¿Cómo te sientes de salud? La salud, a ver, este es un tema, bueno, antes que nada, Alfonso, buenas noches, muchas gracias por invitarnos, a Sandy y a mí, y buenas noches y saludos a todos los que nos pueden estar escuchando. Evidentemente, estamos en una situación dramática y en mi caso particular, que me has hecho una pregunta, yo te diría que gracias a Dios estoy bien de salud, porque Dios me mantiene de salud, porque se ve que todavía puedo hacer algo en este planeta. O sea, si no, ya estaría al otro lado, ¿no? En fin. Bueno, esto era, no sé si es la contestación, aparte de cuidarme y todas estas cosas, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, yo quería poner un cierto marco, ¿no? De lo... ¿Por qué? Como saben ustedes, la Universidad de Piura tiene, diríamos, una escuela de dirección, y siempre hemos enfatizado que es una escuela de dirección, no de negocios. No es una business school, sino una escuela, más bien una school of management, en donde, diríamos, procuramos dar formación a directivos de empresas, pero no solamente de empresas de negocios, sino de instituciones. Ese tema, digamos, ese es el PAD, así se llama, y se llama PAD porque empezó con un programa de alta dirección, pero después se ha ido ampliando y hemos mantenido el logo de PAD, aunque son programas de alta dirección. Por tanto, hay muchos programas, maestrías, de todo. Y siempre, la idea siempre para nosotros, yo estoy, gracias a Dios, desde el inicio, digamos, siempre hemos hecho temas nuevos en la medida en que nos parecía que era necesario, que había una necesidad en el mercado, diríamos, y así han ido apareciendo nuevos programas, etcétera. Oye, mira, pero hace falta para emprendedores, un programa para emprendedores, hace falta para diferentes cosas. Y en los últimos años, precisamente a partir del año 2015, nos planteamos la necesidad de decir, oye, deberíamos de aportar, hay muchas soluciones que desde el sector privado, diríamos, y que es la mayoría de actividades nuestras hasta esa época, pues resulta que hay una serie de cosas que funcionan, desde planeamiento estratégico, por ejemplo, y uno compara y dice, oye, ¿cómo es el planeamiento estratégico en una empresa versus cómo es el planeamiento estratégico de una región? Pucha, deja mucho que desear. ¿Cómo es un manejo presupuestal en una empresa versus en el Estado? En fin, hay una serie de cosas que decíamos, oye, pero se puede esto plantear y aportar cosas desde el sector privado al sector público. Pero además, lo que pasa es que decíamos, se nos ocurrió, de que había en el país ya un montón de problemas que eran graves, transversales a un sector, a una empresa, que implicaban a toda la sociedad, que implicaban y afectaban pues, desde a los políticos, a las empresas, a la administración pública, a los ciudadanos en general. Y entonces todo eso veíamos que decir, ¿y nosotros qué podemos hacer para temas de seguridad, de salud, etcétera? Y decimos, bueno, vamos a hacer algún tipo de estudios específicos que podamos dar en su momento pues, al nuevo gobierno. Estamos pensando
Eso era el año 2015 y el 2016 pues venían las nuevas elecciones, etc. Eso lo empezamos así y montamos una institución que, dentro del PAD, que se llamaba CART. El CART es unas siglas en inglés que quiere decir un Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo. Y dentro de este tema, o sea, que estuvimos, como digo, trabajando, convocamos empresarios que nos apoyaron también en esa iniciativa e incluso empezamos también, ya habíamos empezado un año antes, digamos, un programa que le llamamos de realidad nacional, porque nos dábamos cuenta, por lo menos nosotros, no quiero hablar de otras instituciones, que a la hora de tocar temas, diríamos, pues, de entorno, pero había muchos temas que escapaban pues, al sector determinado y que era muy necesario aplicar metodologías como, por ejemplo, métodos de solución de problemas, etcétera, a ese tipo de problemática. Y montamos un programa que se llama Realidad Nacional, donde se tocan diferentes temas que además van variando cada año. Que resulta que este es un año en que aparece el tema del lavallato, pues aparece el tema del lavallato. Oye, el tema de la corrupción, el tema de la corrupción. Ahora está corriendo sobre este tema 2 programas y las novedades que estamos trabajando es el COVID, como es natural, es un tema de absoluta realidad nacional. Y dentro de esto, también entonces ha ido apareciendo en los últimos meses, ya lo teníamos, era esa preocupación de muchos empresarios y bueno, han pasado miles de empresarios, funcionarios de empresas por los programas y sentimos la preocupación y la inquietud de decir, me meto en política, no es que la política es asquerosa, sí, pero es que si yo no me meto, se va a meter alguien que realmente pues no la va a hacer, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve tener una forma muy buena de mi empresa si el entorno, sobre todo que afecta lo político al tema empresarial, pues resulta que perjudica todas esas buenas cosas que estoy queriendo hacer? Total. Y entonces hemos dicho, y recuerdo, seguramente recordarán los que nos escuchan, que el año 90 pasó algo parecido. Es decir, en la primera época de Alan García, que fue, como todos sabemos, el gobierno desastroso, y estaba ya el terrorismo, etcétera, pues muchos empresarios se planteaban el decir, oye, me meto en política, e incluso pues, se montó un grupo de empresarios que montaron una especie de cosa que se llamaba el Foco, y postularon a senadores, y en fin, y había, bueno, se gastaron buen dinero, bastantes, y por supuesto no salieron, porque es decir, además se notaba que no era lo suyo, pero como que estaban desesperados con muy buena voluntad para ver de qué manera podrían contribuir a solucionar de alguna forma el caos político del momento. Bueno, esto no quisiera comparar situaciones, pero es evidente que hoy día está pasando algo. También yo siento, he hablado con bastantes personas con los cuales dicen, me meto, no me meto, pero eso no sé si es lo mío, no entiendo mucho qué es eso de la política, lo público, el bien común. Bueno, todos estos temas son los que realmente decimos, eso amerita, hay una necesidad clara. Amerita que hagamos algo desde la academia, como tú has dicho, y espero, diremos, si es un programa que se llama Fundamentos Políticos y Éticos, y es precisamente para que se entienda qué es política y que, por supuesto, y lo subrayo desde el inicio, eso no tiene nada que ver con un tema partidario, no estamos hablando de ningún partido político, sino es el tema más básico de lo que es en sí mismo la política. Esto era más o menos el conjunto. Y Dios mediante, pues bueno, es una iniciativa que nos hace mucha ilusión y porque nos parece que soluciona un verdadero problema. Y a mí personalmente, bueno, a todos los que estamos en el PAD, nos gusta resolver problemas, no fabricar productos y venderlos a ver quién los compra. Eso es, en cambio, en este caso lo veo clarísimo que es muy necesario en estos momentos. Miguel, ahora, la gente lo que señala, lo que dice, lo que expresa, y también digamos, en el espacio de los jóvenes, en el espacio de los mayores, en el espacio corporativo, la gente dice,
no quiero saber nada de política, estoy harto de la política. Ya, no me hables de la política, cámbiame de canal, por favor, hablemos de otra cosa. Pero la conversación siempre regresa a la política, y la política termina siendo un tema central, es decir, rechazamos la politiquería o la política vista a través de, digamos, el ente mediático, pero discutimos todo el tiempo en nuestras casas, en nuestras empresas, de lineamientos políticos, de políticas públicas y de desarrollo. O sea, está presente en la mente de las personas lo que tiene que ser la conversación, como tú has dicho, de lo básico o de lo principista. O sea, la política aristotélica, la platónica, ¿no es cierto? Es decir, la polis, los temas que le importan al público, a la sociedad, que impactan en ellos, la educación, la salud, la seguridad, la ética. Entonces, ustedes plantean esto en esta coyuntura, donde la gente está pues desesperanzada, porque lo que tenemos de crisis pandémica y económica y política, lo único que hace es que mucha gente realmente está hastiada de todo y tiene muy poca fe y credibilidad en lo que está pasando. Entonces, desde la academia, donde están ustedes, Sandy y Miguel, ¿qué se puede aportar, Miguel? O sea, ¿por qué una persona debería sentarse a conversar con ustedes durante una semana sobre estos temas? O sea, ¿qué voy a obtener como un beneficio? ¿Y por qué mejor no apago también al pad? Porque no quiero escuchar más de política, estoy harto de la política. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿O es al revés? A ver, esto es como lo del avestruz, ¿no? Es decir, que se ve un problema y mete la cabeza, según dice, yo nunca lo he visto, pero parece que es así, cuando se ve acorralada, mete la cabeza para no ver el problema. Lo que está claro es que es un problema, pero el problema de fondo está en que yo pienso que no se entiende bien qué es la política y solamente se ven personajes y personajillos y a cada rato se ve la corrupción y, en fin, y gente de poco nivel pues que están participando. En cambio, cuando uno puede estar cerca, por ejemplo, qué sé yo, de un gobernador regional que realmente sea una persona sensata y que se preocupe de su gente, te das cuenta que puede hacer montones de cosas. O sea, el impacto en una sociedad de algunas de estas personas son realmente fantásticas. Pero hay otros temas y uno dice, es que yo no me voy a dedicar a, no sé, a postular a gobernador, porque además seguro que si empiezo mañana y me empiezo a postular, pues seguramente me van a sacar de que hace 20 años pues no sé qué pasó y me lo sacan y o sea, es decir, está claro que el que se mete lo van a destrozar, digo, eso parece que es algo, en fin, y por tanto es natural, hay gente que dice, oye, no, yo le he preguntado a mi familia y mi familia me ha dicho que de ninguna manera, porque, en fin, te van a destrozar, y no porque sea mala gente, sino porque hoy día se calumnia, en fin, todo eso que ya lo sabemos. Pero hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, el tema gremial. ¿Qué pasa con los gremios? Es otro gran capítulo que habría que... Y ese es un tema que afecta al bien común. Yo creo que la palabra clave se llama bien común, que hay que entenderlo y trabajarlo. Es decir, lo que yo quiero decir es que hay mucha gente buena con perfil que podría ser un gran colaborador para precisamente en pro del bien común en diferentes áreas, en diferentes aspectos, y que realmente lo ve todo como un desastre y que por tanto yo no me meto en eso y dice, tranquilo. Entonces, precisamente, la academia, ¿cuál es la función de la academia? Pues clarificar las ideas, transmitir las ideas, intercambiar ideas. Y eso es un poquito, y pienso en un ambiente, y eso siempre es muy importante, de veracidad, de ganas de hacer bien las cosas, de no buscar, de no tener agendas secretas, no sé cuáles. En fin, eso es un poquito. Y gracias a Dios, nosotros tenemos una, como tú has dicho, el PAD lleva ya 40 años, y a lo largo de estos años han pasado mucha gente que también, digo, gracias a Dios, creo que confían en nuestra buena voluntad, en querer hacer bien las cosas. No digo que no nos equivocamos, porque eso es humano, pero sí que por lo menos tenemos siempre las ganas de hacer las cosas correctamente. Eso era un poquito el porqué, Sí, ¿no? Y eso que Sandy
Ya le Si me toca. permites, Alfonso, ¿cómo Sandy, estás? ¿cómo estás? Buenas Mucho gusto. noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Mira, A ver, yo Sandy, pensaría, descúbrenos la palabra clave acá, porque la política en la boca de muchos y en el pensamiento de una mayoría grande de personas es una mala palabra, sobre todo porque está asociada a corrupción, a errores, está asociada a desesperanza, está asociada a toma de decisiones donde la gente no tiene nada que hacer. Uno mira la política al frente, donde están los políticos, y uno dice, no puedo hacer nada desde la sociedad civil, digamos. ¿Hay otra manera de mirar la política? sí, por supuesto. Bueno, primero hay que entender bien eh, el término política, ¿no? O sea, política es la preocupación, ¿no? Y el gobierno, obviamente, de la cosa pública. Y la cosa pública no tiene una relación, digamos, estrecha solamente con lo que es lo que ahorita entendemos como gobierno en todos sus niveles, ¿no? El gobierno central, no tiene necesariamente una relación, sino la cosa pública son cosas muy concretas como preocuparse, como que un padre se preocupe por la formación de sus hijos. Es decir, ¿dónde se va a formar mi hijo? En un colegio. Eso es la cosa pública. Me interesa cuál va a ser la formación que van a recibir los chicos, los jóvenes. Cosa pública también es lo que estamos sufriendo ahora con la pandemia, cómo está el sistema de salud. Eso es cosa pública. Entonces, entender la política es comenzar a profundizar en algo sumamente importante para la naturaleza humana, que es el bien común. Es entender bien qué cosas pues pueden afectarnos y que no estamos solos, digamos, tenemos una necesidad de relacionarnos y no solamente por ser gregarios, no somos unos animales como se piensa a veces gregarios, ¿no? Cuando Aristóteles se refiere a política y habla de que la persona es un ser social, se refiere a de que por su naturaleza la persona necesita de otros para ser feliz. Entonces hay que descubrir un poco esto. ¿Qué es lo que nosotros queremos profundizar? Primero, sobre esos fundamentos de la persona y la sociedad, ¿no? O sea, porque si no tenemos claro esto, podemos volver a cometer errores en nuestras sociedades, ¿no? Es más, yo diría que el tema que actualmente nos afecta, le afecta a muchos países en el mundo. Entonces, muchos tienen digamos, una desesperanza, un desapego, digamos, no quiero hablar de política porque está mal entendida, pero sí les preocupa la cosa pública, les preocupa la cosa pública, ¿no? La salud, la Ahora, educación, el trabajo. Entonces, creo que hay que comenzar a profundizar sobre estos temas y has dicho algo interesante, que es decir, oye, las personas piensan que solo pueden eh, digamos, actuar en la cosa pública a través de unos representantes. Pero lo que hay que entender es un poco mejor la sociedad. La sociedad actúa no solamente por representación, sino por participación. Y esto es algo que es muy natural, hasta en las familias, ¿no? Las familias, los hijos participan de las decisiones, ¿no? En las empresas, mientras más participación haya, más estrecha y más fuerte va a ser la unidad que hay. En una sociedad, si no hay mucha participación, pues es muy difícil generar unidad. Muy difícil generar unidad, entonces hay que entender bien cuáles son los problemas y retos que tiene la democracia actual, ¿no? La democracia actual actúa con algunos esquemas que no necesariamente están resolviendo las necesidades de la sociedad, de las personas. claro, somos una sociedad en realidad poco, digamos, participativa. En realidad los peruanos, aunque esto ha ido avanzando en el país, también es cierto, pero en realidad la gente cree que la única manera de participar en política es a través de partidos políticos. Y estos lamentablemente se han desprestigiado, siendo que son indispensables e importantes, pero entonces lo que estamos planteando acá para que el público que nos ve lo pueda también comprender es que la participación no es solamente para esa política pública, o en todo caso lo que nos importa a los ciudadanos, que estamos alejados de la política, es comprender los procesos para poder precisamente comenzar a participar de otra manera desde la sociedad civil. La pregunta entonces debería ser, ¿qué necesitamos para comenzar a hacer ese activismo
hacer esa, digamos, revisión de ideas y conceptos, esa conversación y esa visión de la cuestión política de otra manera? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos y cómo podemos formarnos? Y ahí entonces la academia, ¿cómo puede cumplir un papel importante? Yo diría, mira, lo primero es entender los fundamentos. Por eso este programa se llama Fundamentos, y principalmente son los fundamentos de cómo actúan las personas y las organizaciones. Como si uno entiende bien los fundamentos, podemos construir una sociedad más estable, más sostenible y más unida. Entonces, una de las preguntas importantes es esta crisis que se tiene, digamos, de gobernabilidad, principalmente es una crisis de instituciones, de institucionalidad. Entonces, lo que hay que entender es cuáles son los fundamentos, las claves para generar institucionalidad en la sociedad. Si eso no se entiende, ¿qué es institucionalidad? Pues se puede entender institucionalidad como algo formal. ¿Sabes? Para que una sociedad sea institucional debe haber pues normas, leyes claras. No, no es suficiente, porque estás confundiendo. Eso no es institucionalidad. Eso hasta puede ser una manera de ver la sociedad como un mecanismo, ¿no? Es decir, yo pongo y fijo unas normas y la gente actúa, pero así no es la sociedad. Y a veces se cae mucho en este tipo de conceptos porque se piensa que se aplican modelos y la realidad pues se moldea ese modelo, ¿no? O sea, se hace al modelo. A veces pasa pues que con los modelos económicos, ¿no? Y bueno, ya se pondrán de acuerdo, ¿no? La mano invisible resolverá todo. Quizás es una manera muy mecánica de ver la sociedad y no es institucionalismo, digamos, ¿no? No es institucionalidad. Otra manera de ver la sociedad es como un organismo. Y es mucho mejor que la primera, sí, la ves como individuos que se relacionan, que aprenden, es decir, ya no es un mecanismo, ya no simplemente es órdenes y formalismo, sino la gente aprende, pero solo resuelves necesidades puntuales y actuales y de individuos, porque estás pensando en que son individuos los que se están comportando ahí y necesitan resolver sus propias necesidades y por eso se habla de derechos y a veces más que deberes, ¿no? Todavía no es suficiente para construir institucionalidad. La institucionalidad tiene que ver con resolver necesidades actuales, pero sin poner en riesgo las necesidades futuras. Y esto es a través de desarrollar un tramado social en el cual cada uno de nosotros piense cada vez que actuamos en el impacto que van a tener nuestras decisiones en los demás. No solamente pensar en que, oye, esto me resuelve una necesidad a mí, sino esto que hago, ¿cómo va a impactar en los demás? ¿No? Y pongo cualquier cosa. Oye, esta aprobación de una IA, ¿cómo impacta en todos los sectores? Esta ley, que puede estar muy bien diseñada, puede tener toda la buena voluntad, ¿cómo impacta en alguien que no ha sido preguntado, consultado, ¿no? Entonces, estos síntomas que estoy diciendo y que puede parecer que son muy reales, y lo son en nuestro país, lo que responden a decir que el problema es que es una falta de institucionalidad, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, preocupándonos por la cosa pública, es en nuestras familias y en nuestras empresas, ver qué tanta institucionalidad hay. Porque si no, no podemos pensar dar un salto tan largo a hablar no sé, pues del Poder Judicial, del Congreso, no. Por eso es que nosotros, como dice Miguel, no estamos y no vamos a profundizar en un tema partidario, porque eso lo hará pues quien tenga el interés, ¿no? Es muy importante primero fortalecer los fundamentos para entender qué está pasando en la sociedad y cómo podemos crear institucionalidad, fortalecer la institucionalidad desde inclusive nuestras empresas. Si una empresa hace las cosas bien y crea institucionalidad en su propia empresa, pues crea mucha unión con sus trabajadores, crea mucha unión y fidelidad probablemente con sus clientes, y eso es un aporte fundamental y fenomenal para la sociedad. Esto ya es política. Lo que dices, sobre todo porque en el Perú estamos viviendo una crisis de instituciones, ¿no? El golpe de Estado del 30 de septiembre arroja sombras sobre justamente las instituciones republicanas y sobre el populismo, que es parte de la malla curricular, que es parte del programa que ustedes tienen, ¿no?
antes de ver el programa me gustaría conversar un poco sobre quiénes van a estar como docentes, que me parece que hay ahí algunos, digamos, ilustres pensadores. Bueno, hablo de aquellos que conozco en primer lugar, que es a Francisco Tudela. Pancho Tudela va a ser, entiendo, un expositor. Creo que todos conocemos a Pancho Tudela, aquí ha estado invitado varias veces. Y tiene, bueno, una visión muy interesante del mundo y de la institucionalidad justamente, ¿no? Rafael Alvire es una persona notable en la Universidad de Navarra y tenemos a Alejandro Fontana, que es director del PAT, también un filósofo de primer nivel, ha estado invitado también por nosotros. A Pablo Ferreiro, aún no lo invito, pero bueno, es muy querido en el PAT y es una persona con una enorme experiencia y que ha dictado y dicta varios temas relacionados a ética, entiendo yo, dentro del PAT, y a Genara, que bueno, yo soy un Genara castellano o castelleno, como quieran llamarle, porque soy un fan de Genara Castillo, porque ha sido mi profesora y yo realmente he aprendido muchísimo de Genara Castillo. Es un placer y es un gran honor tener a ella como maestra, ¿no? Bueno, han juntado acá un grupo de gente muy notable. Veo que tienen una malla de personas de primer nivel. ¿Cómo es que funciona este programa? ¿Van a recibir clases de estas personas? ¿Va a haber interacción con ellas a lo largo de cuánto tiempo? Sí, mira, Alfonso, son 16 días, que se van a turnar entre tardes y a veces mañanas, porque sí, efectivamente son clases en directo, y son más que clases, son conversatorios. Cuando le toque a Rafael Alvira, que está en España, pues Rafael lo hará en las tardes, noches de Madrid, y acá serán más o menos las mañanas, ¿no? Ese es, digamos, un poco el horario, pero no solamente son conversatorios, sino hay casos prácticos para exponernos a resolver dilemas éticos y también cosas prácticas del manejo de la cosa pública. También vamos a tener este tipo de casos para poner en práctica esto que estamos llamando fundamentos y reforzar, ¿no? También va a haber un panel con empresarios para precisar más o menos las cosas prácticas, ¿no? Los empresarios pues están expuestos también a distintos dilemas y circunstancias según sus sectores que no les hacen nada bien, digamos, estar expuestos de esta manera. Entonces tenemos que juntos, entre distintos actores, tratar de generar propuestas para ayudar a que el ambiente sea más positivo, en que no haya sectores en donde haya tranzas, en donde haya, pues, algunos problemas, digamos, que no son recomendables para generar institucionalidad en la sociedad, en el país, y que las empresas, que son las que generan valor, necesitan resolver, ¿no? Entonces también vamos a tener esto y vamos a tener probablemente no solamente empresarios peruanos, sino empresarios de otras latitudes para conversar sobre estos temas, ¿no? Aquí veo también algo Sí. que me gustaría que comentaras, porque me parece interesante. ¿A qué han querido abarcar con el contenido del programa? Si lo puedes comentar un poco desde la izquierda hacia la derecha, Sandy. Y Veo ahí bueno, mira, crisis de gobernabilidad, cómo alejarnos del populismo. Para sí, comenzar. creo que es muy importante definir cómo creamos y construimos institucionalidad, porque cuando no hay digamos, una sociedad que tiene claro hacia dónde va, pues es muy fácil que generen, pues, oportunidades para el populismo y para el nacionalismo también, ¿no? De esto sabe mucho Rafael Alvira, y no solamente por un tema de académico de investigación, sino de praxis, ¿no? Es algo que también se está viviendo en América, no en Europa. Se están viviendo mucho populismo. Es una respuesta, ¿no? A un síntoma que está pasando en la sociedad, ese instante, ¿no? O sea, tener las claves de por qué surge el populismo, por qué surge el nacionalismo y qué se necesita precisar, dónde se necesita ajustar en la sociedad, ¿no? Después está el tema de democracia,
que es importante entender porque ya hay algunas, digamos, algunas voces de crítica muy fuerte a la democracia, ¿no? Y lo que hay que entender es que la democracia es una manera más de organizarse. Pero quizás dentro de la democracia lo que uno tiene que entender es cómo, cómo nos organizamos dentro de la sociedad para participar más. Y esto es fundamental, es decir, salir de un modelo de representación, ¿no? A un modelo más participativo. Entonces, para eso hay que generar estructuras de participación. Y a veces pueden estar ya las estructuras de participación, que son las normas que facilitan que las personas participen, pero no se usan. Por ejemplo, en el Perú, cuando se hacen planeamientos en las regiones, en las localidades, se piensa que los planeamientos participativos, es más, dice participativos, pero ¿cuánta gente de nosotros ha participado en el evento? Por ejemplo, yo vivo en Surco, yo no he participado en el planeamiento de Surco, ¿no? Es más, ¿cuánta gente participa en la administración de sus condominios? No, mira, eso no me interesa, no quiero participar ni siquiera ahí porque lo hará el jubilado, digamos, ¿no? Que tiene más tiempo, pero yo, pues ya me lo resolverán. Y eso es otro error, o sea, hasta en esas mínimas cosas no participamos, entonces hay que saber cuáles son las claves para generar este tema de participación y por qué es tan importante, porque si no, vamos esperando que otros decidan por el futuro de uno. Es como que un hijo, ¿no? Le diga a su papá qué colegio va a estudiar, cómo va a estudiar, y cuando salga del colegio también qué universidad va a estudiar. Y no, oye, eso no es participación, ¿no? Eso simplemente alguien te está diciendo que tienes que hacer con toda la buena voluntad que un padre tiene para sus hijos, pero gracias a Dios la naturaleza te dice que necesitas ejercer tu libertad y formarla, obviamente, ¿no? Porque no solamente ejercer la libertad, sino hay que formarla para que elijas bien, ¿no? No sé si te estoy respondiendo. Sí, Después, claro. sí, el otro tema que viene, me parece, es que como lo ha sacado, no lo tenía ahí, lo voy a... No, te lo pongo Sí, acá. sí, lo Es voy a ver el acá. famoso, el Sí, famoso, el capital no, social. no siempre entendido capital social, ¿no? La gente Sí, dice, mira, ¿pero eso qué esto es gracioso significa? porque una vez di una charla a unos jóvenes y uno de ellos me dijo, oye, el capital social, ¿no? El capital social, y una de ellas me dijo, oye, el capital social es lo que metemos cuando vamos a constituir una empresa. Y me reí, Totalmente, ¿no? claro. Porque dije, oye, sí, pues cuando yo estudié eso era el capital social. Pero este es un concepto, el social Es capital, más, que Andy, es, si tú buscas capital social en Google, la primera acepción tiene que ver con lo que tú has señalado, que es el tema económico. sí, Y tienes que hacer unas búsquedas adicionales para que llegues a lo que quieres conversar tú ahora, que es qué tiene que ver eso con el desarrollo institucional y con la política, que es justamente la aplicación más interesante del concepto de capital social a la sociedad hoy día, ¿no? Pero bueno, explícale un poquito de qué se trata. sí, sí. Social capital, capital social, efectivamente es como, lo pondría así práctico, ¿no? En el Perú, lo que ha fallado, y nos lo ha probado la pandemia esta, es el capital social. Es decir, el Perú tenía capital económico, no sé cuánto de reserva internacional, no sé cuánto de inclusive reserva privada, que eran las AFPs, que ahora se pueden más o menos estar en cuestión de cuánto va a quedar de esto. Pero qué importante es ver que no era suficiente para el desarrollo sostenible del Perú la parte económica, sino que necesitábamos que las personas, ¿no? Que las personas sepan cómo comportarse y sepan cómo ayudarnos y ser colaborativos para resolver nuestros problemas. Y esto es el capital social, ¿no? El capital social, pues una definición, voy a usar una definición de Robert Putnam, que es de la Kennedy School, y él habla de que pues es como un indicador de qué tanto una sociedad pues colabora, qué tanto una sociedad participa, ¿no? Coordina, coopera para resolver los problemas que tiene. Y esto es lo que no ha pasado necesariamente en Perú. Y no pasa en lo chico, que es decir, ¿cómo se generan las normas, las políticas en el Perú? Hay que ponernos a preguntar, ¿no? Quizás esto es, oye,
uno contacta a alguien y no sé, oye, no es la manera probablemente de resolver un problema que es de cosa pública, ¿no? Que nos interesa a todos. Y la otra cosa es cómo resolvemos un problema inédito y tan complicado como la pandemia. Necesitamos la acción y coordinación de todos, de todos. Entonces, eso, el que nos esté pasando lo que está pasando, me parece, pienso, es un síntoma del pobre capital social que tenemos. Ahora, ¿No? hay una parte que es interesante, Sandy, que se refiere al liderazgo, ¿no? Y que Sí, antes para enfrentar la crisis. Y cuando veía esto en tu brochure, no me deja de venir a la memoria eh, cosas que nos están pasando a los peruanos y que vemos con mucha preocupación en el último tiempo, ¿no? Que son actitudes, que son maneras en las que nuestros gobernantes están planteando los temas y que creo que en lugar de hacernos pensar en líderes, nos hacen pensar en los antilíderes, no sé si llamarlo así. Quiero escuchar unos minutos, casi unos segundos de este video para poner en contexto lo que la academia quiere decir o reflexionar con la realidad que estamos viendo los peruanos, que es esta de acá. Hemos visto que en las últimas semanas se ha dado un exceso de confianza de la población y se han relajado las medidas de cuidado que todos debemos tener. Hemos visto un exceso de reuniones de carácter social, familiar, deportivo, que ha sido la causa de la transmisión del virus. Tenemos que nuevamente, responsablemente, decir Bien, que el virus sigue en medio de nosotros. no vamos a escuchar más al presidente por hoy, pero el tema es este con el liderazgo y me parece central que ustedes lo puedan estudiar sin apasionamiento. A veces uno se apasiona acá porque lamentablemente somos seres humanos o afortunadamente somos seres humanos y uno se indigna y se molesta porque siente la indignación de la gente en las redes sociales y en las calles. Entonces uno lamentablemente, como no está hecho de acero, expresa la indignación de las personas. Este pensamiento del presidente, desde mi punto de vista, yo no soy un líder ni he estudiado el tema del liderazgo, pero lo percibo, es una posición que no corresponde a un líder, por una razón muy sencilla, ¿no? Eso de echarle la culpa a los demás, eso de decir la culpa es de todos ustedes, quizá lo podríamos entender en algún momento de esta pandemia, quizá, pero no todo el tiempo. Porque aquí lo que ha hecho el presidente de la República durante toda la pandemia es buscar culpables, no buscar soluciones. O fueron las personas que salieron al mercado, o fueron las farmacias, o fueron las clínicas, o fueron los bancos, o fueron los doctores del pesimismo, o fueron las familias ahora, o fueron las empresas privadas, o fueron los irresponsables que hacían fiestas, o la gente que no sabía quedarse en su casa para comprar por una semana. Todos ellos han sido los culpables. Y entonces, cuando yo he mostrado las imágenes del día de hoy, Sandy, las imágenes de estas colas interminables que se han producido en las afueras del Banco de la Nación que hemos mostrado al principio del programa, estas colas que están acá. A esta hora, a las 6:43, de gente. Cuando yo he mostrado estas colas hace un rato en el programa, lo que tú estás viendo acá es una actitud del Banco de la Nación con respecto a las personas que tienen que atender. ¿Qué quiere decir desde mi punto de vista esto, Sandy? Que si el líder no da el ejemplo, que si la cabeza no se comporta correctamente, que si quien está al mando de una institución no se encarga de transmitir a todos con el ejemplo de liderazgo una posición que tiene que ser de atención, de solidaridad, de respeto, no de señalamiento a los culpables, entonces no se produciría esto. Porque aquí simplemente a quienes tienen que recibir el beneficio, que son los ciudadanos comunes y corrientes, les han dicho, hagan su cola, no molesten. Fíjate, 20 ventanillas en comas, 5 atienden. 20 ventanillas, 5 atienden. En plena pandemia. O sea, sí, pues esto nos revela, Sandy. Nos tiene que revelar, nos tiene que molestar. Entonces, cuando uno dice, caramba, qué líderes los que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que la academia nos devuelva la fe
en que el liderazgo hay que estudiarlo, pero hay que practicarlo, porque no se estudia, pues, ¿no? Las virtudes, como sabemos todos, no se estudian en un libro, se practican. Entonces, ¿cómo pasamos a la praxis de esto? Sandy, tu brochure dice, el brochure del programa que ustedes están promoviendo, regreso al brochure, para regresar a la academia, que es muy interesante el contraste, liderazgo y carácter para enfrentar la crisis. Bueno, Obey, ¿qué lecciones sacamos del presidente echándole la culpa a todos los demás? Mira, no quisiera opinar sobre lo que hacen los líderes porque, claro, nosotros queremos dar una propuesta, pero sobre las imágenes que has puesto, me puedo hacer la siguiente reflexión, ¿no? Yo diría que el liderazgo hay que entenderlo no como un cargo, no una posición. No, tú no eres líder porque tienes el cargo, la circunstancia, ¿no? Eso puede haber sido, pues, que no había otra persona y ya estás ahí, ¿no? Imagínate, desde un padre de familia, ¿no? Un padre de familia tiene el cargo encima de sus hijos, pero porque Dios lo ha permitido. Otra cosa es que tú tengas la autoridad sobre ellos, que tú seas un referente para las decisiones que quieran tomar ellos, me refiero a tu familia, ¿no? Y estoy hablando de un tema mundano, muy cercano a la familia, pero después lo vamos a entender en la empresa y en la sociedad lo mismo. Entonces, ahí hay que hacer una diferencia, lo que los romanos llamaban potestas y autoritas. Entonces, el potestas, que es el poder socialmente reconocido, alguien tiene un cargo, alguien tiene un poder, es muy diferente al autoritas, que es el saber socialmente reconocido, ¿no? Y cuando alguien conoce de algo, tiene un prestigio, se hace un referente y las personas pues van a preguntarle, van a pedirle consejo. Y esto es lo que tiene que tener un líder. En el pad vamos a ver la foto de Vizcarra, que dice, este es el claro ejemplo del potestas sin autoritas. No vamos a ver eso, pero creo que cada uno puede hacer su reflexión en el ámbito empresarial, ¿no? Y sin ningún problema. Acá yo creo que es muy importante la crisis que uno está pasando como para ponerse a plantear y replantear todo, ¿no? Y decir, oye, ¿y yo cómo lo estoy haciendo en mi empresa? ¿Cómo lo estoy haciendo en mi organización? ¿Tengo solo poder, potestas, o me estoy ganando la autoritas? Me estoy ganando la autoridad. Esto es muy importante, porque antes que hablar de otros, digamos, ¿yo qué estoy haciendo por mis trabajadores? ¿Les estoy haciendo mejores personas? Si yo no tuviera esta empresa, si quebrara esta empresa, estos señores son tan competentes que pueden encontrar trabajo en otra empresa. ¿Qué dice Miguel? Yo estoy sacrificándome por eso. Eso es un poco el liderazgo y el carácter. El carácter tiene que ver muy con las virtudes que tú has hablado. Y entonces es hacerse un análisis introspectivo y decir, ¿cómo van mis virtudes? Es decir, yo como empresario me estoy preocupando por la sociedad, me estoy preocupando, obviamente, me tengo que preocupar primero por los más próximos, es decir, mis trabajadores, mi familia. Me estoy preocupando por eso. Soy honesto en eso, ¿no? Soy solidario. Y después, oye, la sociedad, estoy ayudando a la gente. Obviamente, se ha visto mucha ayuda. Yo he visto mucha ayuda del sector privado, ¿no? Pero no está de más siempre hacer esa reflexión para fortalecer nuestra posición. Creo que Miguel quería comentar. Yo quería decir una cosa muy breve. Hay un profesor del IES que es muy cercano a nosotros, que viene con frecuencia y que ha escrito un libro que fue un bestseller en su momento en España, que se titula así, dice, ¿Cómo destrozar la propia empresa y sentirse maravilloso? Ya, muy interesante. Ese libro vamos a parafrasearlo, ¿Cómo destruir un país y sentirte con la popularidad al máximo, ¿no? 60% del presidente, después de ser responsable de 55.000 muertes, de 800.000 contagios, de un país quebrado. Ese libro que vamos a poner, vamos a mostrar ese libro, Miguel, para que la gente lo pueda seguramente sugerir y cambiarle un nombre y hacer un libro al presidente Vizcarra, por lo que está pasando. Sí, pero eso pasa en las empresas igualito, por si acaso. No, o sea, no, pero hemos visto, conocemos ejemplos, claro. Él ha escrito, este profesor, perdón,
ha escrito el libro precisamente pensando en las empresas. Ahora, que se puede aplicar a otras organizaciones o a otras situaciones es correcto, pero lo que quiero decir es que pasa también mucho en las empresas, que al final, y plantea cosas recontra interesantes. Yo creo que lo vamos a dar a todos los participantes al programa porque creo que es muy sugerente. Ya, y la idea del programa, quiero colocar este compartido acá, que tiene que ver con el calendario. Esto comienza el lunes 31 de este mes. ¿Es correcto? Sí. Es lo que veo yo acá. Sí, sí. Empieza, ¿no?, ya pronto, sí. ¿No? Y dura... Es el lunes 31. Sesiones, ¿no? Sí, son 16 días. En cada día tenemos dos sesiones, porque claro, no es fácil hacerlo online, porque cuando uno está pues metido en el tema online, pues no vas a estar todo el día. Esto es inhumano, ¿no? Pero creo que dos horas y media de conversación y de práctica en casos, ¿no?, utilizando el método del caso, sí son divertidos, emociona mucho, y creo que es suficiente para un día. Y son 16 días, está partido en 16 días. Los lunes son en la tarde y los miércoles son en la mañana. Va a ser muy, muy interesante. Mira, yo creo, Sandy, que cosas como las que ustedes están planteando son muy importantes en un nivel gerencial y también en un nivel más millennial, ¿no? Quizá en algún momento se animen ustedes a plantear estos temas, digamos, para personas que están no necesariamente en la universidad, sino ya saliendo de la universidad, ya egresados de la universidad, para poder también, que son las primeras, o sea, son los que se están formando en la parte pública también, ¿no? La parte corporativa son los juniors que están en las empresas tomando la posta de alguna manera o comenzaron a tener prácticas en puestos que van a ser seguramente inicialmente de asistentes o de analistas o de personas, digamos, de un tercer nivel, pero que van a ir escalando en la pública y en la privada, en los sectores, ¿no? Y a ellos hay que hablarles mucho porque estos liderazgos son hoy día indispensables en el país, ¿no? Nos faltan calidades de personas, es increíble, no es un problema. Mira, no, para ir cerrando, ¿no? Quedan 3 minutos, pero la impresión que nosotros tenemos acá, ustedes lo estudian todo el tiempo, porque es algo que el PAT hace, es estudiar a las personas o reflexionar sobre el valor de las personas, pero no es un problema de dinero, ni siquiera es un problema del sistema, y yo creo que no es un problema ni siquiera del Estado, es un problema de las personas dentro de estas organizaciones. O sea, eso es todo el rollo acá. Pero es que si uno se pone a ver lo que ha pasado en esta pandemia, es increíble los errores cometidos por las personas. Tú no puedes escudarte en que el Estado tiene 100 años de problemas, que esto ha sido así. No. Eso cuéntaselo a una persona que no sepa. Aquí hay responsabilidad personal con la falta de toma de decisiones y quizá con la falta de formación, Sandy, de las personas. O sea, quizá si esto se hubiera enseñado hace tiempo, si esto nos hubiéramos ahorrado mucho dinero y muchas muertes. Dios lo debe saber. Qué increíble. Pero te dejo para ir cerrando, Sandy. ¿Qué reflexión final haces para ti? Para cada uno un minuto. Dale, Sandy. Sí, bueno, yo sencillo que creo que este es un aporte de la Academia del PAT para la sociedad. O sea, nosotros somos peruanos y no nos sentimos tampoco desvinculados de lo que está pasando en la realidad. Y como ha dicho Miguel hace un momento, queremos dar algo que consideramos que es una necesidad actual, ¿no? Estamos empezando para el tema de la alta dirección, porque estamos principalmente enfocados en ese segmento de la alta dirección, pero como tú bien dices, también este programa puede después en otros perfiles, y también ya habrá oportunidad de contarte lo que sí hemos hecho como proyecto para los más jóvenes, porque también son cosas que como universidad, como escuela de dirección, queremos nuestro país y queremos mejorarlo, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer desde nuestras capacidades, que es el análisis, la propuesta de entendimiento de fundamentos, ¿no?, de las cosas fundamentales, de la ética y la política, y también del entendimiento real de los problemas.
que hay en el Perú, ¿no? Hay que ver desde otro punto de vista, hay que comenzar a analizarlo, ¿no? Gracias, Sandy, muchas gracias. Miguel, tienes 30 segundos. Ya, solamente decir de que el Perú es un país que tiene muchos recursos, siempre se habla de lo mismo, pero a veces no se piensa mucho o no se habla tanto de los recursos humanos. Es decir, tenemos la oportunidad precisamente a través de estos programas que está diciendo Sandy y otros, de tener contacto con gente de comunidades campesinas y de la selva, y realmente hay gente extraordinaria que nadie ni se lo puede imaginar. Lo digo un poco simplemente para decir si hay esperanza, porque hay, pero claro, no debemos ser de alguna manera los que podemos ayudar en algo, pues no podemos quitar cuerpo, porque si quitamos cuerpo, pues entonces ahí sí que la debacle viene. Muy bien. Gracias, Miguel. Gracias, Sandy, por acompañarnos esta noche. Gracias, amigos. Gracias a ti, Alfonso. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Buenas noches.